Los saludo nuevamente. Con este último video vamos a abordar lo que es la patrística o los padres de la Iglesia. Si ustedes van al texto guía de Martínez Paz, nos estamos situando a partir de la página 79, parágrafo 30, cuando habla de hacia las primeras construcciones de una filosofía jurídica cristiana. Para entrar en tema, para entrar a lo que a nosotros nos preocupa, tenemos que ver o recordar primero la secuencia. Primero trabajamos lo que era el pueblo hebreo, las características del pueblo hebreo, el monoteísmo, porque era un pueblo y no era una ciudad o no era un estado. Y vimos también cómo ahí nace este cristianismo primitivo. Cuando yo digo que nace o surge el cristianismo primitivo en el seno del pueblo hebreo, tenemos que ver que toma varios elementos y participa de un número importante de la matriz cultural hebrea. Jesús mismo era judío, o sea que si nosotros nos vamos a ver el mensaje, se toma el Antiguo Testamento, se toma la Torá, los primeros 5 libros, el Pentateuco, es decir, los mandamientos. La matriz cultural hebrea está permanentemente y está permanente en el mensaje cristiano. En segundo lugar, vamos a ver que el cristianismo va a ir definiendo su propia identidad, porque se va a dar cuenta, en primer lugar, de que esa doctrina de salvación a la que ya hemos hecho referencia es una doctrina de salvación que va para toda la humanidad y no va a quedar reducida solamente al pueblo hebreo, es decir, no es un mensaje solamente para el pueblo hebreo. Y en esto, dos hechos para mí importantes desde el punto de vista histórico. En primer lugar, lo que vamos a llamar el Concilio de Jerusalén, que se da cuando se reúnen los apóstoles y se ve si van a imponer costumbres hebreas, leyes hebreas, a lo que se llamaban los gentiles, es decir, aquellas otras comunidades no judías. Y por otro lado, vamos a encontrar lo que nosotros vamos a denominar el abandonar del cristianismo de la sinagoga hacia un culto propio. En algún momento el cristianismo lo ven como una especie de secta judía, va a ser rechazada por algunos sectores del judaísmo y no le queda otra que abandonar la sinagoga, abandonar el culto tradicional al que estaban acostumbrados y empezar a formar su propio culto. Ahí vamos a ver con estos dos elementos importantes, ¿no? El Concilio de Jerusalén y el abandono, el salir de la sinagoga, como con los viajes apostólicos, Pedro, Pablo, todos en definitiva, pero Pablo marca una impronta misionera muy importante, cómo se va a ir cristianizando el mundo conocido. Y cuando sale el cristianismo, ese cristianismo primitivo, esos primeros cristianos que van a salir, ese cristianismo en salida, podríamos llamar, van a tener relaciones con el Imperio Romano y con todas las sociedades propias de esa época. Y esas relaciones, sobre todo las relaciones con el Imperio Romano, van a ser relaciones muy difíciles. Van a ver ustedes, por ejemplo, si leen unos textos que se llaman las actas de los mártires, van a ver cómo el imperio tiene miedo del cristianismo, mata a los cristianos, e incluso hay una carta de Plinio el Joven, fechada en la época del imperio del gobierno de Trajano, donde pregunta por qué había que matar cristianos, y hace una pregunta esencial para el hombre del derecho: ¿se los mata por el solo hecho de ser cristianos o se los mataba por el hecho de lo que hacían, la noción que podríamos llamar hoy objetiva del delito? ¿Por qué? Porque si se los mataba por ser, también había que matar mujeres y también había que matar niños que estarían excluidos
de una pena objetiva, de un delito como los que conocemos nosotros ahora, por ejemplo. Por eso, en estas relaciones de un pueblo hebreo que se hace cristiano, que está en salida, que empieza a llegar a otras comunidades, no tiene los elementos intelectuales o culturales que sí tenía Grecia y sí tenía Roma. Y entonces va a surgir una comunidad intelectual, un grupo intelectual que va a ver que es necesario precisar al menos dos cosas. En primer lugar, dar claridad, precisión, podríamos decir hasta sistematización de los fundamentos de la doctrina cristiana. A ese movimiento intelectual le vamos a llamar padres de la Iglesia. Algunos le llaman patrística, y la patrología como un estudio de estos documentos y de estos escritos que van a surgir desde el siglo I, algunos los llevan hasta el siglo VI, otros los bajan al V, y hay alguna tendencia que habla de patrística cercana al siglo IX. Yo, en lo personal, prefiero quedarme hasta lo que sería el siglo V aproximadamente. Ya voy a dar razón de por qué. Porque en el siglo V lo vamos a encontrar a la obra de San Agustín, que es una obra principal, es una obra culmen en lo que es la patrística, y a San Agustín, que vamos a entrar dentro de un ratito, es un puente entre la Edad Antigua y la Edad Media. Si ustedes pueden ver, coincide también más o menos en esas fechas con la caída de Constantinopla. Es decir, la culminación o el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Moderna. Estos padres de la Iglesia, por sobre todas las cosas, van a probar que hay un elemento racional en la doctrina cristiana. No solamente es una cuestión de fe o fideísta, sino también tenemos un elemento racional propio del mensaje cristiano. Entre estos padres de la Iglesia vamos a encontrar a muchos, pero los más conocidos, quizás los que más nos interesan por la temática que van a tocar, son Tertuliano, Lactancio, Atanasio, Ambrosio y, como les estoy diciendo, también Agustín. ¿De dónde van a sacar ellos la base de fundamentación racional? Hasta ahora tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, las de San Pablo, tenemos el mensaje cristiano. ¿De dónde vamos a dar los elementos filosóficos? Simple, de la filosofía greco-romana. Y esa filosofía greco-romana, de la que van a hacer uso de métodos, de definiciones, de sistemas, de argumentaciones, de modos de exposición, van a estar el estoicismo y el platonismo. Cuando hablamos de Platón, ya lo hemos estudiado, es decir, Platón redució sobre todo una visión más cercana a lo que va a ser Grecia, y la escuela estoica con la apertura de la polis y ese estoicismo que va a entrar también en Roma y que va a entrar en Roma con la obra de Cicerón, que nosotros lo hemos llamado, lo vamos a llamar humanismo jurídico romano, pero es un humanismo jurídico romano que tiene elementos de estoicismo propios. Cuidado con esto, el estoicismo no es igual al cristianismo, son dos cosas distintas, pero el cristianismo va a usar elementos estoicos que son útiles para presentar el mensaje, entre ellos el concepto de universalidad, entre ellos el concepto de igualdad del hombre, entre ellos el hombre como una especie de ciudadano del mundo, universalidad del hombre, la igualdad y la fraternidad universal. De esta manera, ¿qué es lo que vamos a lograr? En primer lugar, vamos a ver que hay una relación entre cuestiones que son de derecho, lo que nos interesa como materia. La Iglesia, la patrística va a tratar de defender a la Iglesia en contra de los ataques permanentes que está
recibiendo del imperio, y va a defender a la persona en un concepto de hombre libre que tiene fraternidad universal, buscando en definitiva una armonía y una justicia a lo largo del mundo y de la humanidad. Llegamos así a la propuesta de San Agustín. San Agustín, vamos a ubicar su vida entre los años 354 y 430 de nuestra era. Ya les dije, es un puente, o lo podemos ver como un puente, entre el pensamiento clásico o antiguo y el pensamiento del medioevo, o entre las dos épocas históricas, y sobre todo lo que va a buscar es una gran defensa de la fe. Y en la gran obra de Agustín, que se va a llamar Las dos ciudades, sobre todo en los primeros libros, vamos a ver que Agustín va a decir la caída de Roma, la destrucción moral de Roma, no es una destrucción a causa del cristianismo. Ustedes mismos han provocado los horrores que están viviendo y la decadencia que están viviendo. Y por último, la gran influencia posterior que va a tener San Agustín hacia adelante. ¿Cuál es el orden que busca? Hay una palabra que va a identificar a San Agustín. San Agustín está identificado por la palabra orden, y la palabra orden es una palabra relacionada al fin. Yo tengo orden en mi vida, tengo orden en la sociedad, si ese orden está llevado hacia un fin. ¿Y cuál es, en definitiva, el principio regulador del orden? Es la ley. ¿Cómo va a clasificar la ley San Agustín? San Agustín va a decir que tenemos una ley eterna que está en Dios y emana de Dios, los 10 mandamientos. Pero además es una ley eterna que regula toda la humanidad, todo el mundo, las cosas creadas, animadas e inanimadas, desde un punto de vista inmutable y universal. En segundo lugar, va a haber lo que se denomina una ley natural, y esa ley natural va a la conciencia del hombre, y la va a regir. En realidad, esa ley natural, en la concepción de San Agustín, es una ley moral. Y después, una ley positiva, que es la ley que escribe el hombre, es la ley que dicta el hombre y que tiene que tener una correspondencia con la ley natural y con la ley eterna, a los fines de que pueda tener un elemento de justicia, que la palabra justicia para Agustín va a ser dar a cada uno lo suyo. Y en esto San Agustín va a pensar profundamente y va a decir que hay dos tipos de justicia. Una justicia auténtica, que es la justicia propia de los cristianos, y una justicia refleja o práctica, que es la propia de aquellos que no son cristianos. Y generalmente nos vamos a referir al Estado. A partir de allí nosotros vemos que tenemos distintos grados de justicia en San Agustín, que se va a unir con otro concepto fundamental, que es el concepto ético. Antes el justo era el que cumplía la ley, lo habíamos visto. Ahora la ética de Agustín va a depender de los actos, que son buenos o malos en sí misma, es decir, la maldad o la bondad del acto es la maldad o la bondad intrínseca del acto. No hay una ley que dice que es bueno o es malo, ni menos una ley escrita del hombre, sino que el mismo acto lo da. Por eso, cuando yo tengo un acto malo, es cuando ese acto no contribuye al orden. Y diría, no contribuye al orden cuando, en definitiva, ese orden se ve alterado. El Estado tiene que ser solamente garante de orden y de convivencia, y la Iglesia de los valores morales y religiosos. Por lo tanto, acá Agustín empieza a abrir una brecha diciendo son dos tipos de comunidades distintas. Mientras que la Iglesia va hacia lo trascendental, hacia lo trascendente,
con valores morales y religiosos, el Estado no es una comunidad sagrada. Pero cuidado, esto no implica de que el Estado dicte leyes que no sean buenas porque con el dictado de esa ley altere de alguna manera el orden y la convivencia, los fines, que es lo que hace a la maldad del acto regulado. Por lo tanto, nosotros vamos a identificar con Agustín, que tiene raigambres platónicas, vamos a identificar un orden natural y un orden sobrenatural. Esta identificación de dos tipos de órdenes, natural y sobrenatural, va a hacer que, en definitiva, la consecuencia política sea que la Iglesia tiene una que el Estado, discúlpenme, tiene una subordinación a la Iglesia. Tenemos un Estado subordinado a la Iglesia. San Agustín, en su modo de pensar, en el modo de presentar las cuestiones, va a tener una gran influencia en San Alberto Magno, después en lo que es la escolástica, y también va a tener una gran influencia en lo que es la obra de Santo Tomás. Por eso, San Agustín, como padre de la Iglesia, es la figura para mí señera, es una, sobre todo en lo que es materia jurídica, no voy a tratar, porque no es nuestro tema, lo que es la materia espiritual en San Agustín, que es muy importante, o exegética bíblica, que es muy importante, sino solamente en el tema social, en el tema político, en el tema jurídico, porque San Agustín va a dar puntapié a varios elementos a futuro. Antes de cerrar, me parece que en el fragor de dar esta charla en pocos minutos, creo que he cometido un error. Dije caída de Constantinopla, en realidad es la caída de Roma lo que abre la Edad Media, Entonces, cuando vean esa parte del video, corríjanlo, porque coincide con la caída de Roma, más o menos, en estos tiempos en que escribe Agustín, y con ello lo que formalmente se hace la Edad Media y el paso de la Edad Media. De esta manera damos por terminado el tema, nos saludamos en este tiempo de crisis y Dios quiera que pronto podamos tener clases presenciales para conocernos y poder darnos el trato de aula que nos merecemos para poder profundizar y construir el mundo jurídico. Muchas gracias.